Vamos a leer en el Evangelio de Mateo y luego en el capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Vamos a leer del verso 22 hasta el verso 33. Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Quiero regresar al verso 31, donde dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y queremos analizar esta frase, esta expresión del Señor Jesús: ¿por qué dudaste? La duda surge cuando hay dos opciones y tenemos que decidir una de ellas. Dudar es encontrarse en una encrucijada y tener que escoger por cuál camino vamos a seguir. La dificultad en la decisión radica en que esa decisión, cuando escogemos, decidimos mal, vamos a fracasar. Esto es lo que a menudo acontece con nosotros los cristianos. Empezamos la vida cristiana con la fe suficiente en Cristo y damos el primer paso con firmeza para seguirle. Pero cuando la fe es puesta a prueba, le prestamos mucha más atención al conflicto de seguir creyendo en lo que creemos, y esto entonces da lugar a la duda. La duda da lugar a la incredulidad, y la incredulidad nos lleva a tomar la decisión equivocada, y la decisión equivocada nos va a llevar al fracaso. Pensemos el origen de la ruina de la raza humana, donde en verdad se originó la duda. Dios le había dado instrucciones a Adán de lo que debía y no debía hacer, y también de sus consecuencias. En Génesis capítulo 2, los versos 17 y 18, dice así el Señor: de todo de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El método de Satanás fue crear duda en la mente de Eva respecto a la palabra de Dios y la realidad de su consecuencia. Vemos esta instrucción de Satanás en la mente de Eva en el capítulo 3 de Génesis, en los primeros 5 versículos. Y dice así: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y luego continuó la conversación con Eva, sembrando la duda, y terminó diciéndole: no moriréis, a lo que Dios le había advertido si lo hacían. Satanás puso la duda y dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Cuando la duda se fijó en la mente de Eva, esto le llevó a la incredulidad, a no creer lo que Dios había dicho. Y luego, esta incredulidad le llevó a tomar una decisión que le llevó a consecuencias destructivas para ella, para su esposo Adán y para toda la creación. Satanás usó la misma táctica cuando tentó al Señor y por 3 veces consecutivas intentó poner duda al decirle al Señor, si eres hijo de Dios. Aunque su táctica no funcionó, fracasó con el Señor. Satanás sigue usando aún la duda como uno de sus métodos para mantener a muchas personas en la incredulidad respecto a su condición de pecadores bajo condenación y de su necesidad de arrepentirse y confiar en la obra vicaria de Cristo para recibir el perdón de sus pecados. También Satanás sigue usando la duda, no solo con los incrédulos, sino también sigue usando la duda para poner tropiezo a la fe de los creyentes e inutilizarlo en su servicio al Señor y afectar su testimonio personal. Gran parte de la educación secular en la escuela, en los colegios y en las universidades es usada por el diablo para sembrar la semilla de la duda respecto a la veracidad de la palabra de Dios, lo que hace que muchos de nuestros niños y de nuestros jóvenes que han sido criados en lugares cristianos terminen siendo incrédulos a las enseñanzas de sus padres, a las enseñanzas de la palabra de Dios, y rechacen y abandonen la fe en Dios. Asimismo, además de la educación secular, también las relaciones sociales y las conversaciones de los cristianos con personas no cristianas. Y esas conversaciones pueden ser usadas por el diablo para arrastrar a los creyentes a dudar de la realidad de su fe y terminar apartándose del Señor. En medio del conflicto que estaban pasando los discípulos, Jesús le dijo a ellos, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos reconocieron su voz, reconocían que ese era el Señor Jesús. Sabían que el Señor ahora estaba ahí con ellos, no estaban solos. ¿Qué debían haber hecho? Bueno, debían haber confiado y debían haber esperado que el Señor llegara a la barca. Siempre estas dos cosas son muy difíciles para la naturaleza humana y todavía es tan difícil para nosotros como creyentes. Confiar y esperar. Es difícil. Aún nosotros como cristianos, cuando nuestra fe es puesta a prueba, siempre es difícil seguir confiando y esperando en el Señor. Pero en el apóstol Pedro, la duda le llevó a comprobar la veracidad de la palabra de Jesús. Y él dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y dice que el Señor le invitó a ir y él salió del barco y empezó a caminar sobre las aguas. Así que miren, estas dos pruebas de la veracidad de lo que el Señor estaba diciendo. Primero, sabía que el Señor estaba ahí porque ellos habían reconocido al Señor. Y ahora Pedro no solamente había escuchado la voz del Señor, ahora él también había caminado sobre las aguas. Y Pedro tuvo estas dos evidencias para confiar en el Señor, tanto viendo su palabra y mostrándole que su poder era capaz de hacerlo caminar sobre las aguas. Sin embargo, la furia del viento y las olas amenazadoras lo llevó a dudar del Señor y salió a flote que realmente no estaba dando un paso de fe. Sinceramente, le estaba dando un paso, pero con mucha duda y que no tenía fe en verdad. Y eso le llevó a temblar y comenzó a hundirse. La duda nos pone entre dos ideas y siempre va a pasar eso entre nosotros. El problema en nosotros no es la duda, sino la decisión que vamos a tomar o qué vamos a decidir creer. De vez en cuando las dudas nos van a saltar a nuestro
corazón o van a saltar a nuestra mente. Pero el asunto es qué vamos a decidir creer, qué vamos a hacer. Así que la duda es ponernos entre dos ideas, entre dos pensamientos. Y vamos a tener que decidir lo que vamos a creer y lo que vamos a hacer. En la vida cristiana, constantemente, nosotros somos confrontados a tomar decisiones firmes y determinantes en los momentos de alguna crisis de fe. Todos en algún momento vamos a pasar alguna crisis de fe, alguna situación, alguna circunstancia donde nuestra fe es puesta a prueba, la realidad de nuestra fe es confrontada. Los cristianos a veces pasamos por situaciones adversas, por situaciones difíciles y hasta peligrosas. Y si nuestra mente se concentra más en esas dificultades, si nuestra mente está más puesta en los problemas por lo que estamos pasando, vamos a permitir que la duda tome el control de nuestros pensamientos y vamos a dejar de confiar en la fidelidad de Dios y en su poder. Y tendremos entonces, tendremos la decisión equivocada. Vamos a tomar una decisión equivocada y vamos a fracasar y vamos a terminar apartándonos o alejándonos del Señor como le ha pasado a muchos cristianos, tanto en el pasado como en el presente. Si nos vamos a mantener firmes en nuestra fe ante los vientos adversos por lo que vamos a pasar de vez en cuando, y vamos a tener que ir en contra de la corriente, entonces vamos a necesitar confiar en la fidelidad de nuestro Dios y en su poder, y no en nuestros propios recursos o nuestras propias habilidades. Hay varias historias en la Escritura, como el caso de Josué, como Moisés, que son personajes en la Escritura que ellos tuvieron que aprender a confiar en el Señor y sobre su duda, seguir creyendo en el Señor. Pongamos en Josué. Josué había terminado ya su tiempo como líder de la nación. Ya habían conquistado la mayor parte de la tierra prometida y ahora José está al final de sus días y él le dice al pueblo, le lanza un reto, un desafío al pueblo y le dice al pueblo que tome una decisión. Dice así en el capítulo 24 de Josué: escoge hoy a quién vas a servir. Si a los dioses si a Dios que le sacó de Egipto, a Dios que le guardó durante todo el tiempo en el desierto, si van a ir confiando en el Dios que le dio la tierra prometida, que le introdujo en esa tierra, o van a confiar en los falsos dioses de las naciones que conquistaron. Y Josué, como un gran líder de la nación, dijo con su ejemplo: yo y mi casa vamos a servir al Señor. Esa era una decisión que debía tomar. ¿A quién vamos a servir? Y él dio el ejemplo. A veces vamos a tener que tomar decisiones. ¿A quién vamos a creer? ¿A quién vamos a seguir? ¿En quién vamos a confiar? ¿A quién vamos a servir? Moisés, al final de su vida, le dijo al pueblo de Israel: os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a él, porque él es vida para ti. Le dijo Moisés a la nación de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Recuerde que el Señor nos dice a nosotros en su palabra que él no nos iba a dejar solo. Él le prometió a sus discípulos. Él le dijo: no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahora el Señor está en nosotros. El Señor mora en cada persona que ha puesto su fe en él como Salvador. Y luego dice en Hebreos capítulo 13, verso 5: no te desampararé ni te dejaré. Estas son promesas del Señor. La conquista de Josué nos da ese ejemplo. Cuando el Señor le dijo: mira que te mando, esfuérzate
y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. El Señor está con nosotros. Siempre va a estar con nosotros. Y siempre estará ahí para ayudarnos, para cuidarnos, para cumplir su promesa, que no nos desamparará ni nos dejará. Entonces, ¿por qué vamos a dudar? Si el Señor está en medio de nuestras tormentas, ¿por qué vamos a dudar? Recuerda, el Señor es vida. El Señor es nuestro bien. El Señor es nuestro protector y nuestro proveedor. Él es omnisciente. Él es omnipresente y omnipotente. Él está en todas partes. Él está siempre con nosotros y Él todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Él es, Él es fiel. Entonces, ¿por qué vamos a dudar? Si Él es omnipresente y Él es omnipotente, ¿por qué vamos a dudar? Recuerda que Él también es el único Salvador. ¿En quién está poniendo usted su confianza para llegar a Dios? ¿En su devoción religiosa? ¿Está poniendo su confianza en algún rito como el bautismo? ¿O está poniendo su confianza en sus buenas obras o su vida, porque es una buena persona? Pues dice que Él es el único camino al Padre. Wow. ¿Puedes confiar en Él como tu Salvador? Pues yo te invito a que haga esa decisión de poner su confianza en Cristo como Salvador. Y a nosotros, si ya usted es un cristiano, entonces el Señor nos pregunta, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudamos? Confiemos en el Señor. Él está siempre con nosotros. No nos va a dejar. Vamos ahora. Padre, pues gracias te damos por tu promesa. Dice que tú eres vida para nosotros. Y tú estás siempre con nosotros. Aunque no te veamos, aunque no te sintamos, pero estás aquí. Estás en mi vida. Confiaremos, Señor, en que tú eres un Dios fiel, eres un Dios todopoderoso, que estás ahí a nuestro lado para ayudarnos cuando clamamos, como Pedro, Señor, sálvame. Cuando estamos en algún problema y clamamos, ahí estás tú para extender tu mano y salvarnos. Señor, hay alguien de los que me escuchan que necesitan clamar, Señor, sálvame del infierno, sálvame de vida arruinada, sálvame de la vida que llevo perdida. Y tú estarás ahí, Señor, para extender tu mano y salvarle. Si las personas solo pudieran creer lo que dice en tu palabra, que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Que alguien en este momento pueda aceptar que es Cristo con todo su corazón, creyendo en Él como su único y suficiente Salvador, será salvo. Luego, Señor, que un corazón que está desesperado, que está afligido, que se siente solo y que necesita un cambio en su vida, que necesita el perdón de sus pecados, hoy sea el día de que va a poner su fe en el Señor Jesús como su Salvador personal y su vida va a cambiar y va a empezar una nueva vida con Cristo desde ahora en adelante. Gracias te damos por tu salvación y por tu presencia en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.